Muy bien, estimados participantes, estimados estudiantes, buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda clase. Es un Bueno, privilegio poder estar con ustedes nuevamente y felicitarlos por la puntualidad, por estar presentes. Enseguida vamos a llamar la lista. Eh, en esta clase vamos a continuar un poquito viendo lo que habíamos visto la primera clase, recordando ciertos conceptos y que puedan ustedes siempre tomar en cuenta, ¿no? Los apuntes necesarios, puedan tener siempre alguna anotación y si hay alguna pregunta, no duden siempre en manifestarla, alguna observación, alguna acotación también, que podríamos siempre poder participar, ¿no? Para que la clase sea más dinámica. Entonces, vamos a proceder con la asistencia, ya. Yo voy llamando, me dicen presente, por favor, cuando escuchan su nombre. Sherin Arias. ¿Se escucha? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gladys Arias. Presente, doctor. Buenas noches. Luz. Buenas noches, disculpe. Victoria Burgos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nelly Chacón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Adán Ángel Chuquimia. Presente, doctor. Muy bien, buenas noches. Daniel Cuellar. Daniel Cuellar Fernández. Jorge Rubén Cuellar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ginés Manuel Delfín. Ginés Manuel Delfín. Luis Santi Flores. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. compañero. Un gusto. Hidalgo Nexer Martínez. Hidalgo Martínez. Presente, doctor. Buenas noches, Noches. compañero. Carlos Alberto Orellana. Doctor, buenas noches. Muy bien, buenas Presente, doctor, noches. buenas noches. Hermelindo Ortiz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. María Isabel Padilla. María Isabel Padilla. Ángel Hernán Portugal. Omar Rueda López. Omar Rueda López. Ana Gabriela Santos. ¿Está Omar? Omar Rueda López y Ana Gabriela Santos. Ana Gabriela Santos. Cristina Vázquez. Cristina Vázquez. Y Primo Javier Vidal. Primo Javier Vidal. Muy bien. Felicitar. Doctor, Sí. Esos son los que están en la lista. Felicitar a los que han estado de manera puntual. Eh, doctor, ay, perdón. sí. A mí no me llamó en la lista. ¿Cuál es su? Recién mañana yo me voy a matricular. Ah, ya. ¿Me dice Me su dieron nombre? hasta sábado. ¿Ah? ¿Cuál es su nombre? Julia Maybe Ugarte. Julia May Ahí, Burgar. Ya. exacto, también sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la clase. El día sábado, nos vamos a abocar más que todo a lo que van a ser la parte teórica. Me Vamos habla a nomás tener que una ahorita me parte desconecto. teórica y sobre todo
hacer algunos prácticos, ¿no? Me gustaría trabajar más que todos los prácticos en las clases presenciales. Más que todas las clases virtuales, me gustaría siempre poder teorizar, ¿no? Es más factible poder teorizar, poder ver las diapositivas, despejar tal vez alguna duda, que va a haber un espacio obviamente para que ustedes hagan sus consultas, sus preguntas, pero en las clases presenciales me gustaría que podamos ser más participativos, ¿no? Es decir, que también vamos a tener obviamente la clase teórica, pero va a haber un momento donde vamos a trabajar de manera grupal, pedirles que puedan leer el libro del Alma de la Toga, puedan ir avanzando con la lectura de a poco. Ya está en plataforma, también subí el avance que tuvimos, subí la grabación también de la primera clase, así que ya tienen todos los materiales en la plataforma para que puedan observar, revisar, cuando puedan tener un tiempito. Y entonces el día sábado cuando nos encontremos, de seguro tendremos algún práctico, ¿no? Más que poder, como decía, cargarles de tareas y que ustedes llévense, que la mayoría tiene responsabilidades, trabajo. Muchos de los que están aquí ya son profesionales, y trabajan en ciertas instituciones, ¿no? Tenemos familia. Por eso es que me gustaría que podamos trabajar, hagamos ese esfuerzo de que en las clases podamos trabajar, de manera grupal o en algún caso individual y hacer trabajos sencillos ahí en la clase, ¿no? Lo cual va a ser sumatorio para sus 15 puntos, tanto lo que cuenta con asistencia y lo que cuenta con los prácticos. Después el tema de los exámenes, como les decía, la metodología es que vamos a avanzar muchas diapositivas, pero de ahí vamos a ir seleccionando ciertas preguntas, ¿no? Más sus respuestas, y luego yo les voy a facilitar en un documento un banco de preguntas, ¿no? Repaso para el primer examen, ustedes van a tener que estudiar solamente ese documento. Y así será hasta el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, vamos a decir que es una metodología más simple, la cual nos va a facilitar que nosotros podamos eh, ahorrarnos mucho tiempo, ¿no? Y poder sacar, como es mi deseo, que todos puedan aprobar la materia con buenas calificaciones, ¿no? Por eso solamente pido que hagamos el esfuerzo, podamos estar siempre puntuales en las clases y poder cumplir, ¿no? La materia sabemos que es rápida. Y yo, como les decía, solamente doy esta materia y la materia de expresión oral y escrita, ¿no? Esta será la única vez, muy probablemente, que nos vamos a encontrar. Y me gustaría junto con ustedes siempre poder crecer, ¿no? Para mí también siempre es una oportunidad poder crecer a través de ustedes. Entonces, eso sería, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta antes de poder ya iniciar con nuestros contenidos, poder recordar lo que vimos la última clase. Muy bien. Ahí tiene una consulta. Buenas noches, doctor. Me presento, soy Daniel Cuellar Fernández. En anterior clase no pude asistir, doctor. ¿Será que podemos dar una repasada, por favor? Buenas noches, compañeros. Hola Daniel, un gusto. Claro, eso era lo que vamos a realizar. Voy a hacer una explicación, es decir, una retroalimentación, ¿no? Para que, obviamente, todo el contenido teórico que vimos en la primera clase, volvamos a recordar, volvamos a tomar apuntes y de alguna forma, porque este primer tema está unido con varios, ¿no? Hablamos de los valores, la moral, la ética, y es un tema, voy a decir, donde tal vez van a salir muchas preguntas de esta diapositiva, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes puedan tomar los apuntes y así poder recordar. Vamos entonces de lleno a nuestro avance, vamos a recordar lo que habíamos visto y también terminar, ¿no? Porque la última clase como que se cortó un momento y faltaban algunas diapositivas por concluir. Muy bien, vamos a hablar entonces del origen de la ética, ¿no? Recordar un poquito, habíamos visto que la ética es un término que nace en la antigua Grecia, ¿no? Son los griegos los primeros en ponerse a estudiar y analizar lo que hoy conocemos como ética, ¿no? Hay muchas palabras que nosotros en nuestro idioma, en el español, hemos heredado de la Grecia antigua, ¿no? Como les decía también, académico, ¿no? Hacemos referencia a una persona que es culta, intelectual,
o a una persona de amplio conocimientos, muchos estudios, o cuando decimos academia, decimos a una organización donde se enseña, ¿no? Alguna habilidad, algún conocimiento. Entonces, hoy en día, por ejemplo, nosotros encontramos ciertas instituciones como las academias de ballet, academias de fútbol, ¿no? Hay equipos que le dicen la academia, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Y academia, si retrocedemos en el tiempo, eran las escuelas donde los griegos enseñaban, especialmente los maestros, ¿no? Y algunos de esos maestros lo observamos la vez pasada, ¿no? Principalmente había un tridente, ¿no? Tres personajes principales existen en la Grecia antigua, el cual era Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Tres personajes importantes. Pero, ¿qué nos concierne a analizar, no? Habíamos visto que los términos ética y moral son distintos, ¿no? A veces decimos, ese profesional está calificado con ética y moral, ¿no? Ese abogado, esa abogada, profesa lo que es la ética y la moral. Pero tendríamos que entender de que son dos términos diferentes, ¿no? Por un lado, la moral, habíamos visto que es la distinción, vamos resumiendo, explicando. La moral es la capacidad que tiene el ser humano de manera natural de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, que nosotros por naturaleza ya podemos diferenciar una obra de bien como una obra de mal. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos sentir eso? Si afuera de nuestra casa nosotros estamos viendo que alguien está robando o está actuando con violencia, nuestro instinto, nuestra naturaleza va a ser de que rechacemos eso, ¿no? Que estemos en contra de una acción como esa. Entonces, a través de esa moral, nosotros podemos darnos cuenta qué obras son buenas y qué acciones obviamente son negativas, ¿no? A través de eso podemos construir un marco jurídico, es decir, las leyes, ¿no? Para crear el derecho, entonces, primeramente tenemos que diferenciar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y en esto tenemos que estar todos de acuerdo, es decir, tiene que haber un pensamiento común. No hay eso de que un magistrado, un juez, un parlamento diga, pero a mi parecer esto está bien. Otro diga, a mi parecer esto está mal. Puede que en algunos casos se entre en ese debate, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los seres humanos nos damos cuenta que asesinar está mal, que violar está mal, que robar está mal. Entonces, eso es parte de nuestra moral, ¿no? Como seres que poseemos la moral, podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Resumiendo, la moral entonces es la capacidad que tiene el ser humano de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Y qué es la ética? La ética es un hábito, ¿no? Es una disciplina en la filosofía. La filosofía es, vamos a decir, es una ciencia que se estudió mucho en la Grecia antigua, ¿no? La cual consistía en el pensamiento humano. Es decir, de que de alguna forma los filósofos abordaban mucho lo que es la razón, ¿no? Es decir, nosotros como seres humanos poseemos la capacidad de pensar, poder producir ideas, y los griegos entonces utilizaron a través del pensamiento descubrir y aportar muchas cosas en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, como el Estado, la política, ese modelo que hoy conocemos, la democracia, incluso el derecho, los griegos de alguna forma aportaban con ello. Entonces, la filosofía es una disciplina, ¿no? La ética, mejor dicho, es una disciplina que pertenece al campo de la filosofía. En el campo de la filosofía hay hartas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, está la lógica, está la metafísica, está la epistemología, está incluso la estética. Es interesante saber de que la filosofía tiene muchos campos, ¿no? Pero la que hoy estamos estudiando es principalmente la ética. Así que la ética es fundamental para que nosotros podamos entender. Muy bien. Entonces, en la Grecia antigua fueron los primeros, entonces los griegos, en estudiar lo que es la ética. Pero ¿cuál es el concepto de ética? Ética entonces es formar un hábito que nos conduzca hacia el bien. Ética está relacionado con las obras de bien, con lo que nosotros entendemos como correcto, ¿no? Entonces, eh,
es importante que podamos entender de que para cultivar acciones de bien tenemos que ser personas que tengan ética, ¿no? La ética es, vamos a decir, un hábito, es algo que debemos ir construyendo a medida de diversas cosas, ¿no? Hay personas que quieren alcanzar la ética por medio de la religión, es decir, siendo personas de fe. Hay muchas personas que alcanzan la ética debido a una educación familiar, debido a una experiencia de vida. Pero es importante saber de que la ética, vamos a silenciar un momento, muy bien. Tiene entonces su significado como costumbre o hábito, ¿no? ¿Costumbre o hábito de qué? De hacer el bien. Entonces, eso significa ética, no viene del griego ethos, que en síntesis es un hábito, una costumbre que las personas debemos cultivar, adquirir, pero que nos oriente hacia las obras del bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos obras de bien, es decir, aplicamos lo que... y qué vendrían a ser las obras de bien? Más adelante vamos a ver que las obras de bien son lo que nosotros conocemos como los valores, ¿no? Entonces, la ética se complementa con los valores. Los valores son, por ejemplo, la honestidad, la honradez, la humildad, la integridad, el respeto, es decir, todos esos principios que la persona debería formar, obtener, ¿no? Evidentemente, los valores es algo que debemos ir construyendo, ¿no? Es un desafío en nuestro desarrollo como personas, como humanos, ¿no? Si bien, ¿cuál es el objetivo de estudiar derecho, por ejemplo? Nosotros estudiamos, nos hemos inscrito a esta carrera para adquirir conocimientos académicos, ¿no? Nuestro deseo es poder perfeccionarnos en lo que es la materia jurídica, ¿no? Obviamente el abogado se va perfeccionando a través de una praxis, es decir, de una práctica, ¿no? Conociendo las reglamentaciones, conociendo las normas, los artículos. Pero en esta materia, el objetivo, como yo les decía, es que de alguna forma nosotros hagamos una reflexión, un análisis, ¿no? Que nos permita poder crecer eh, no solamente en lo académico, sino también en la parte humana, ¿no? Que eso es lo que hoy en día garantiza un profesional de calidad y lo que yo pienso de que hoy en día el mercado laboral precisa, ¿no? De personas que realmente no dejen el lado humano, ¿no? Todos estudiamos una profesión, obviamente, para mejorar nuestra estabilidad económica. ¿Quién no, no? Todos queremos mayores oportunidades, mayores comodidades, queremos crecer y desarrollar, no es malo. Pero uno de los puntos en los cuales también deberíamos enfocarnos es que estudiamos también para servir a los demás, ¿no? Para hacer el bien. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una persona que tiene ética tiene esa preocupación siempre por ponerse del lado de las personas más vulnerables. En este caso, el abogado y la abogada tiene que centrarse en impartir justicia, ¿no? Y eso es lo que lleva a la ética, hacer lo correcto. Entonces, para no darle mucha vuelta al asunto, ética es una costumbre, un hábito que nos lleva hacia el bien. Y la moral es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Si ustedes me colocan así de simple, tal vez en el examen, bueno, yo lo voy a hacer valer, ¿no? Porque a veces hay conceptos que son términos más técnicos, ¿no? O científicos. Y a veces en la filosofía es un poco compleja ese aspecto, pero tratemos siempre de simplificar, ¿no? Con nuestras palabras, lo que entendemos y cómo interpretamos. Entonces vamos avanzando, a ver, para ir recordando también lo que habíamos visto. Y empezamos a estudiar quiénes fueron los primeros en hablar de ética, ¿no? Si bien vimos que la palabra se origina en la Grecia antigua, analizamos el concepto, pero el primero en hablar de ética fue Sócrates, ¿no? Aquel pensador griego que evidentemente no conocemos un escrito de él, ¿no? Sócrates no ha dejado ningún libro en el mundo. ¿Cómo sabemos de la existencia de Sócrates? Bueno, por sus discípulos, ¿no? Genofante fue uno de ellos y sobre todo Platón. Nos detallaron un poco la biografía del pensador Sócrates. Sócrates que fue muy polémico para su tiempo, ¿no? Él era una persona que ponía en duda todo. Él cuestionaba a los funcionarios políticos, cuestionaba cuando había muchas corrupción, irregularidades en el Estado. Sócrates se daba cuenta, ¿no? Porque como filósofo, el deber de un filósofo es cuestionar,
analizar, pensar, producir nuevas ideas, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Evidentemente a través de la sabiduría que obtiene, ¿no? A través del conocimiento. El filósofo quiere todo el día, todo el tiempo aprender, aprender. Es decir, que no es difícil que un filósofo se someta a obedecer. No le gusta ser manipulado. Es una persona que muchas veces cuestiona, ¿no? Analiza, porque tiene información. Entonces apela más a la razón que al sentimiento, ¿no? Por ejemplo, a veces en las campañas políticas vemos, ¿no? A veces las demagogias de ciertos candidatos, ¿no? ¿Y qué es la demagogia? Es, obviamente, prometerle a la gente tal vez algo que no se va a cumplir, ¿no? Endulzarle el paladar a través de una oratoria, la cual sea persuasiva, ¿no? Y a veces eso apela a los sentimientos. La gente cree que el candidato puede llegar a ser una buena persona, confía, porque evidentemente le hace tal vez una obra de bien. Entonces, las personas por lo general somos más sentimentales, o al menos el latino es así, ¿no? El latino se deja mucho influenciar por lo sentimental, pero el filósofo no aplica mucho los sentimientos, no aplica más la razón. Es una persona que piensa, que tiene más criterio, que duda, que cuestiona, ¿no? Entonces Sócrates empezó a utilizar ese modelo en la Grecia antigua. Y como cuestionaba mucho, no faltó que aquella gente que tenía poder lo mandó a callar, pues, ¿no? Inventaron un juicio en contra de él y terminaron envenenándolo, ¿no? Por eso hay muchos historiadores, muchos pensadores que asocian al personaje de Sócrates, lo ponen en un paralelo, es decir, en una similitud con el personaje que nosotros conocemos, ¿no? En la Biblia como Jesucristo, ¿no? Porque hay algunas similitudes, porque Sócrates no escribió nada, ¿no? Él simplemente, quien escribió acerca de él fueron sus discípulos. Lo mismo pasó con Jesús, por ejemplo. Jesús, no dejó ningún escrito en la Biblia, ¿no? ¿Quién escribió acerca de Jesucristo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Y conocemos eso en el Nuevo Testamento como los evangelios. A Jesús también lo crucificaron porque él cuestionaba las cosas que veía que estaban mal y conspiraron para crucificarlo, ¿no? Con Sócrates hicieron algo similar. Sócrates cuestionaba y al final lo mandaron a callar también. Entonces, también es interesante porque vamos a estudiar más adelante lo que es la ética cristiana, ¿no? Es decir, nos deja mucha reflexión, ¿no? Como les digo, la ética se estudia en diversos campos, ¿no? Y más adelante vamos a centrarnos en lo que es la ética jurídica, que tal vez en esa es la que se centra el abogado. Y para eso, como yo les había dicho, para entender un poco más lo que es la ética jurídica, empecemos a leer el libro El alma de la toga, ¿no? Que ese yo les dije, si es que ustedes pueden encontrarlo, eh, yo lo conseguí a un precio accesible, ¿no? Hay donde hay un señor que vende aquí en nuestra región, afuera del comité cívico, creo que lo compré a entre 20, 25 bolivianos, esa vez no recuerdo bien, pero hay varias ediciones, hay otras ediciones que son más amplias, ¿no? Y que son más detalladas, pero el que ustedes puedan adquirir, vamos a trabajar con el material, no importa si es un material sencillo o es un material amplio. De todas maneras, yo he subido el libro ya en la plataforma para aquellos que quieran descargarlo y quieran tenerlo tal vez en el celular, en la tablet, y así de esa forma poder leerlo. Está ya en la plataforma. Entonces, la ética jurídica la vamos a ver más adelante. Como les digo, la ética se centra en varios campos, ¿no? Ahorita estamos hablando de la ética en la antigua Grecia, es decir, en los orígenes, donde inicia, ¿no? A Sócrates puede hacer una pregunta de examen. ¿Quién es considerado el padre de la ética? Yo puedo poner ahí, seguramente encierre una opción, ¿no? ¿Será que fue Aristóteles? ¿Será que fue Platón? ¿Será que fue Heráclito? ¿Será que fue Diógenes? No. Se le acredita a Sócrates como el padre de la ética, ¿no? Y luego también está su discípulo Platón, ¿no? Platón habla mucho acerca de una ética a la cual él denomina eudomonista, ¿no? Esta está dirigida al logro del supremo bien del hombre, cuya posesión le proporciona verdadera felicidad. El bien supremo del hombre es desarrollarse como ser racional y moral, el constante cultivo de su alma, el bienestar general y su armonioso de su vida. Hay una frase interesante que dice Platón, ¿no?
sobre ética. Buscando el bien de nuestro semejante encontramos el nuestro, ¿no? Es una verdad, es un principio de vida, ¿no? Tal vez muchos hemos tenido en alguna oportunidad, alguna ocasión de ayudar a una persona necesitada. Hemos hecho una obra de caridad, una obra de bien social. Y cuando hemos visto que hemos ayudado a alguien, tal vez su rostro, su mirada, su sonrisa, nos ha hecho sentir bien, ¿no? Porque evidentemente es un bien, ¿no? Es un bien que recíproco el poder ayudar a otras personas. Cuando nosotros hacemos una obra de bien, también nos hacemos un bien, porque nos sentimos que estamos haciendo lo correcto. Entonces es importante, esto nos decía Platón, ¿no? Que apliquemos la ética eudomonista, que es la dirigida al supremo bien, es decir, a hacer acciones que nos hagan sentir positivos, que nos hagan sentir que somos optimistas y que de alguna forma estamos aportando en el cambio de esta sociedad, ¿no? A través de nuestras acciones. Platón fue discípulo de Sócrates. Puede ser una pregunta también de examen, ¿no? ¿En qué consiste la ética eudemonista? Consiste obviamente en hacer el supremo bien a través de nuestras acciones, ¿no? En poder ayudar a los demás. Y que ayudando a los demás, eso nos trae de alguna forma felicidad. Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, ¿no? Entonces viene así. Sócrates es maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Y si bien Sócrates fue el primero en hablar de la ética, yo les diría de que el primero en escribir un postulado, un libro, una tesis sobre ética fue Aristóteles, ¿no? Entonces yo puedo preguntar ahí, no hay que confundirnos, ¿no? ¿Quién fue el primer filósofo en escribir un libro acerca, o quién fue el primer filósofo en escribir un libro sobre ética? Fue Aristóteles, ¿no? Que escribe un libro llamado Ética a Nicómaco, que de alguna forma yo voy a intentar subir también. Por ejemplo, acá hay un libro de Platón que se llama La República. A mí me gusta mucho este libro y yo creo que como a ustedes, como abogados, les va a interesar mucho, como futuros abogados y abogadas, porque habla mucho acerca de la justicia, ¿no? Desde en qué condiciones puede ser buena, en qué condiciones podemos entrar en un terreno de debatir las cuestiones éticas. La República es un libro bastante clásico y que yo diría que es una obra que deberíamos permitirnos leer. Voy a ver la forma de descargar tanto lo que es la República como la Ética Nicómaco para que ustedes lo tengan ahí, ¿no? Como, vamos a decir, como una fuente más en la cual tal vez puedan acudir en algún momento, ¿no? Pero el único libro que vamos a leer en sí es El alma de la toga, ¿no? Pero de alguna forma para tener un material exclusivo, ¿no? Siempre de manera digital. Yo recomendaría siempre los libros de estas personas porque fueron muy sabios para su época, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, fue destacado mucho en el campo de la política, ¿no? Política es un término que viene de la Grecia antigua también, que habla de la polis, que era la polis, era la ciudad, ¿no? La ciudad tiene que ser organizada, la ciudad tiene que tener autoridad, tiene que tener un estado. Los primeros en mostrar ese modelo, de alguna forma, fueron los griegos. Y Aristóteles habla en un libro acerca que se llama La Política, que yo igual lo tengo, no sé dónde lo he dejado, pero es un libro bastante interesante porque él tiene un concepto muy diferente del de la política que hoy podemos percibir, ¿no? Aristóteles creía que la política fue creada para que de alguna forma apunte como un servicio, ¿no? Que aquellas autoridades que van a gobernar tienen que servir a los demás y no servirse a sí mismos, ¿no? Pareciera que el concepto haya cambiado, ¿no? De manera general, en algunos aspectos. Tal vez muchos ingresan a la política para servirse de ella, ¿no? Pero Aristóteles decía de que la política era un medio para hacer el bien a través de un servicio. Pero eran algunos temas que estos filósofos hablaban, ¿no? Entonces Aristóteles fue el primero en poner como disciplina la ética, ¿no? Hoy la ética es una disciplina de la filosofía, ¿no? La filosofía tiene varias disciplinas y en cada disciplina existen muchos exponentes, es decir, muchos filósofos. Un libro que a mí me llama la atención o me llamó la atención, es decir, mejor dicho, me ayudó en poder comprender lo que es la ciencia de la filosofía, fue
El mundo de Sofía, que es un libro básico, ¿no? Hostin Gardner se llama el escritor, ¿no? Es una novela donde va explicando para qué sirve la filosofía, por qué es importante. Porque tal vez muchas veces cuando hemos pasado la secundaria, cuando hemos sido estudiantes de colegio y habremos llevado la materia, tal vez no la habremos visto relevante. Pero en realidad yo les diría de que la filosofía fue importante para la historia. Me animo a decir que la filosofía dio paso a que el derecho pueda crecer las ciencias políticas, pueda crecer la biología. Dio origen a muchas ciencias importantes que hoy en día en el siglo XXI nosotros utilizamos, pero que curiosamente la filosofía es un poco olvidada, ha sido, ¿no? Con el tiempo. En algunas universidades, en el diseño curricular, por ejemplo, también en las carreras de derecho, he visto que llevan filosofía de derecho, ustedes llevan sociología jurídica, por ejemplo. La sociología también se conecta con la filosofía. Es un estudio de vida, es un estudio del ser humano. Es decir, que el campo que nosotros vamos a profesar en las ciencias sociales es amplio, ¿no? El derecho está ahí, pero en las ciencias sociales está lo que es la psicología, la sociología, la filosofía, las ciencias políticas, la economía, la historia. Es decir, ¿qué estudia el campo de las ciencias sociales? Estudia a la sociedad, estudia al ser humano, ¿no? Estudia su forma de pensar, su conducta, estudia sus formas de gobierno, estudia su economía, su educación. Es decir, de que para entrar al campo de las ciencias sociales tenemos que leer bastante. Ese es nuestro campo. Y ustedes como abogados pertenecen a ese campo, ¿no? Van a pertenecer obviamente al campo de las ciencias sociales. ¿Y cuál es el otro campo? El de las ciencias exactas, por ejemplo, ¿no? En las ciencias exactas está la medicina, está la biología, está las ingenierías, donde es un poco más relacionado a lo que es la ciencia y los números, ¿no? Mayor exactitud, no hay mucho debate ahí. Directo es más objetivo. En el campo que nosotros estamos, hay muchas teorías. Cada uno empieza a teorizar, cada uno empieza a estudiar. Entonces, un campo más subjetivo, es decir, el sujeto empieza a proponer diversas teorías. Finalmente, hay otro tipo de ética, la hedonista. En esta consiste acerca de que Epicuro hablaba de que el bien se resume en todo lo que a ti te genera placer, felicidad. Y puede que sea interesante, ¿no? Todo lo que me genera placer, el ser humano lo busca, ¿no? Nosotros buscamos el placer. Es decir, pero hay que entender de que el placer nos lleva a la felicidad, pero la felicidad es algo efímero, ¿no? Es momentáneo. No termina de ser completo, ¿no? De alguna forma, en este mundo alternamos entre buenas y malas. Hay momentos en los cuales, evidentemente, llegan momentos buenos en nuestra vida, ¿no? Por eso se dice que cuando los momentos son buenos hay que disfrutarlos porque no son para siempre. Pero también cuando llegan los momentos malos, hay que tener la paciencia porque tampoco son para siempre. Y lo cierto es que también eh, el ser humano no puede llegar a una perfección, ¿no? Sabemos que nosotros estamos expuestos a equivocarnos, a cometer errores, pero ¿cuál es el sentido de la ética? Construir un hábito que nos lleve a hacer siempre el bien. Es decir, a que de alguna forma, si bien no somos perfectos, de alguna forma con nuestra profesión, con nuestro servicio, podamos siempre acotar en la sociedad con acciones que estén siempre alineadas a lo correcto, ¿no? A lo bueno. La ética hedonista entonces significa amar el placer, ¿no? Y que a través del placer se puede encontrar la felicidad. ¿Puede ser discutido esto? Sí, puede ser, ¿no? Porque hay cosas que en definitiva nos pueden generar placer, pero que no trae consecuencias buenas en nuestra vida, ¿no? Entonces tendríamos que ser, yo diría, más que hedonistas, aplicar una ética en la cual muchas veces tal vez vamos a hacer las cosas buenas y no nos va a generar un placer, ¿no? Porque por ahí yo estoy en la circunstancia de hablar algo, denunciar tal vez alguna corrupción, y muchas veces voy a terminar despedido tal vez de mi función laboral, o muchas veces voy a generar enemistad con alguien, porque a veces cuando uno quiere ser un antisistema, es decir, cuestionar lo que está mal, a veces termina como una persona mal vista, ¿no?
Pero la ética en sí, desde el pensamiento socrático, aristotélico o platónico, nos dice de que se centra en hacer el bien de alguna forma sin importar nada, ¿no? Hay que buscar eso, ¿no? Como Emmanuel Kant lo recalca, ¿no? Yo le había explicado la anterior clase, que Kant habla de dos tipos de ética y esto puede ser pregunta para examen, ¿no? ¿Cuáles son esos dos tipos de ética kantiana? Este señor que vemos acá se llama Emmanuel Kant, ¿no? Que fue un filósofo de la Edad Moderna. En la Edad Moderna se destacan muchas cosas, ¿no? El arte, se destaca la literatura, la poesía, se destaca la ciencia, empieza a crecer, empieza a aparecer la industria, ¿no? De a poco, la revolución industrial. Y Emmanuel Kant en Alemania empieza a hablar también de ética, ¿no? Ya los griegos no son los únicos que hablan de ética, la filosofía se ha expandido en toda Europa y llega a Alemania. Y Emmanuel Kant, que es un filósofo difícil, diría yo, de entender, hay un libro que él escribió que se llama Crítica a la razón pura, es un libro bastante complejo, pero para resumirles un poco el pensamiento, él dice, hay dos tipos de ética, ¿no? La hipotética y la categórica. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, acá él pone un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo veo a una persona ahogándose? Evidentemente, eh, yo puedo, mi instinto natural diría, yo tengo que ir a ayudarlo, tengo que salvarlo. Eso es hacer una obra de bien. Si nosotros podemos ayudar a alguien, tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué pasaría si yo me doy cuenta de que esa persona que se está ahogando es un millonario? Entonces a mí yo me pongo a pensar y digo, mejor lo ayudo porque si lo ayudo, él me va a recompensar. Tiene mucho dinero, me puede dar un buen trabajo o simplemente me puede dar dinero. Entonces como que se pierde algo ahí, ¿no? Entonces Kant decía, la hipotética es cuando tú haces una obra de bien, pero esperando algo a cambio. Hagamos una actividad social con ustedes, los estudiantes de tercer semestre. Salgamos a la calle a repartir alimentos a las personas necesitadas, a los indigentes. Y eso es una obra de bien, es una obra ética, diríamos. Pero ¿qué pasaría si tal vez alguna autoridad también o algún político, ¿no? Dice, nosotros también vamos a salir a dar alimentos, comida a las personas, pero con la diferencia es que nosotros queremos ir y sacarnos unas buenas fotos, ¿no? Para aparentar que estamos haciendo lo correcto. La obra es similar. Ellos están haciendo lo bueno, sí. Nosotros estamos haciendo lo bueno, sí. Pero ustedes notan una diferencia. Hay una diferencia en que aquellas personas lo están haciendo por interés, porque esperan algo a cambio. Pero cuando tú haces las cosas bien por tu naturaleza, porque tu naturaleza te dice que tienes que hacer lo bueno, entonces eso es una ética categórica. Kant dice que la hipotética es, es cuando hacemos una obra de bien, pero esperando algo a cambio. Y la categórica es cuando nosotros hacemos el bien porque hay que hacer el bien, porque tu naturaleza te lo dicta, sin importar el lugar, sin importar la situación, tenemos que ser categóricos con las obras de bien. Entonces, Kant nos explica de esa forma. Entonces, podemos ponernos a pensar y decir, alguna vez habremos actuado de manera hipotética, ¿no? Tal vez hemos hecho el bien porque esperábamos una retribución, esperábamos algo a cambio. Pero en realidad tenemos que alcanzar esta ética, dice Kant, ¿no? Ser categóricos. Hacer el bien porque es lo correcto. Es lo que dicta nuestra conciencia. Esto ya lo vimos, entonces la moral, que evidentemente, resumiendo, es la capacidad que tiene el ser humano de distinguir lo bueno y lo malo. Los valores, es decir, ¿qué son los valores? Son principios fundamentales del comportamiento humano, ¿no? Les había dicho que los valores eh, son lo que adquirimos a través de una intervención familiar, es decir, desde que somos pequeños en nuestra educación familiar, puede ser en la etapa escolar, pedagógica, con nuestros profesores. Y bueno, yo diría que también lo adquirimos a través de nuestras experiencias de vida, ¿no?
También diría yo que los valores no es algo que nosotros podemos enseñar teóricamente, ¿no? Muchos tenemos tal vez acá la oportunidad de ser padres, y yo les ponía ese ejemplo la vez pasada, ¿no? Yo a mi niño o a mi niña no le puedo decir, no seas una persona mentirosa. De decirle, puedo decirle, ¿no? Recomendarle, en teoría decirle que él no sea mentiroso. Pero si vienen a la casa y me tocan la puerta y yo no quiero salir y lo mando a él a decir, anda a decirle que no estoy, entonces yo me estoy contradiciendo, ¿no? Porque en realidad los valores no tenemos que enseñarlos de manera teórica, tenemos que enseñarlos a través del ejemplo, de manera práctica. Y cuando la gente empieza a practicar los valores, seguramente habrán cambios, ¿no? Es decir, que tal vez los adultos tenemos esa gran responsabilidad de transmitir un ejemplo a las nuevas generaciones y de igual forma transmitir un ejemplo en nuestra profesión. Alguien dijo por ahí, no hay tal vez personas que profesen valores, no hay buenas personas últimamente en el mundo, no hay en qué confiar. Pero entonces empecemos por nosotros. Es por nosotros por donde podemos empezar a cambiar. Entonces nosotros podemos llegar a tener esta escala de valores, ¿no? Esta pirámide, ¿no? Adquirir respeto, justicia, libertad, que si bien todas las personas queremos tener esto, este nivel de educación, para adquirir esto es importante siempre desafiarnos a nosotros y buscar un crecimiento, ¿no? Decía el expresidente de Uruguay, por ejemplo, ¿no? Aquel señor que a veces sale en sus videos motivacionales, ¿no? Pepe Mujica. Él decía en algún momento, las personas no cambian con el poder, ¿no? Simplemente revela lo que son. Porque a veces nosotros podemos pensar y decir, él ha llegado a ese cargo y se ha alzado, ¿no? O es una persona que se ha corrompido. Y es que en realidad no es que cambia, ¿no? Porque una persona que tiene valores esté donde esté, no va a cambiar. Esa educación es firme. Es una persona que va a tener dignidad, es una persona que va a tener respeto siempre, que va a tener su humildad. Porque si estos valores han sido forjados en la parte familiar, en la experiencia de vida, en la parte escolar, es algo que nosotros poseemos internamente. Pero aquella persona que no tiene valores, cuando ve una oportunidad, es decir, un cargo, muchas veces empieza a demostrar lo que verdaderamente siempre quiso ser. Por eso yo digo que muchas veces el cargo le puede llegar a quedar grande a una persona que no tiene ética, que no tiene valores, porque ese cargo puede utilizarse muchas veces para dañar a otras personas. Y tal vez muchos que tenemos experiencia acá, tal vez en alguna institución que hemos trabajado, nos ha tocado tal vez algún colega de trabajo de esa forma, ¿no? Que uno dice, pucha, mira el trato que da a los demás. Entonces eso se debe a que esa persona es escasa en valores. Evidentemente no está a la altura del cargo. Para profesar una profesión, un cargo, nosotros tenemos que tener valores, tener el lado humano, para poder dar un servicio de calidad. Por eso es que los valores son tan importantes en la sociedad, ¿no? Curiosamente en estos tiempos están siendo olvidados. Hoy en día pareciera de que los valores cada día están careciendo más. Y se debe a que tenemos que hacer un trabajo amplio, ¿no? Si somos padres, tenemos esa obligación de transmitir buenos valores. Si somos profesionales, tenemos que transmitir eh, a través de nuestro oficio, nuestro trabajo, lo que son los valores. No debemos dejar que esto muera, ¿no? Es importante saber de que los valores son lo que le dan calidad a la vida, ¿no? Pero los valores son una construcción, es decir, alguien ha creado esto, o evidentemente es parte de la naturaleza. Hay un grupo, por ejemplo, hay una tesis, hay un grupo de personas en este mundo, el cual cree que la moral, es decir, la capacidad que tenemos de distinguir entre lo bueno y lo malo, es una construcción social, es decir, que la sociedad lo ha ido construyendo. Lo ha ido construyendo a través de la religión, a través de la política, a través de algunas instituciones que nos han dicho esto está bien, esto está mal. ¿Qué te dice este grupo? No, hay que deconstruir el mundo. De alguna forma, nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra vida, tenemos que hacer lo que a nosotros nos parezca correcto. Parece interesante esa libertad, pero eso nos puede llevar a muchas cosas, porque en algún momento en la historia no faltó durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania que ellos dijeron,
incluso bajo sus leyes, bajo su constitución, dijeron, asesinar judíos está bien. Y de alguna forma, muchas personas, millones de personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, padecieron torturas. Entonces nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de, vamos a decir, de alguna forma de cambiar lo que la naturaleza ya ha impuesto. Yo considero de que la moral es parte de nuestra naturaleza. Porque si mañana cada uno puede cambiar, no va a faltar uno que diga, pues para mí asesinar está bien. Para mí la pedofilia está bien. Entonces entramos en un camino peligroso, en un terreno peligroso. Entonces yo considero de que la moral es propio de nuestra naturaleza. No es algo subjetivo. Subjetivo puede ser que yo elija pues mi equipo favorito. Yo soy de Boca, yo soy de River, soy de Bolívar, de Oriente, Real Madrid. Como sujeto podemos elegir de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestra experiencia. O como sujeto yo puedo tener una opinión. Ah, no, yo pienso que la política tiene que ser así. Otro puede decir, pienso que puede ser así. Como sujeto podemos discutir y no podemos coincidir, podemos tener muchas formas de pensar. Pero hay cuestiones que no son subjetivas. Hay cuestiones que son objetivas. Es decir, que es una verdad y no se puede cambiar. Y yo diría la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, a lo que llamamos moral, es algo objetivo. La física, la matemática, la genética, la biología es objetivo. 2 más 2 es 4 y no porque un matemático lo ha diseñado así que tiene que ser 4. No ha sido una construcción. Es 4 porque la naturaleza dice que es 4. Con exactitud. No podemos cambiar. Esta camisa es, voy a decir azul, porque nosotros la percibimos con nuestro sentido que es azul. No podría decir yo que es negro. Como sujeto puedo pensar que puede ser negro, pero estaría equivocado, porque siendo objetivo, esto va a ser azul siempre. Es decir, que la objetividad son verdades claras, que no se pueden cambiar. Si hacemos de la moral algo subjetivo, no va a faltar pues un gobierno, no va a faltar magistrados, jueces, que en algún momento tengan ideas raras, pues, ¿no? Como pasó ya en la historia, como les decía. Si vamos al siglo XX, Alemania aplicó una subjetividad como sujeto. Ellos creían que por ser una raza superior podían masacrar a otros. Y ellos los veían como que estaba bien. Entonces puede ser un camino peligroso. Si bien todos tenemos libertad de pensar lo que queremos, podemos decidir con nuestro cuerpo lo que queremos, nuestra libertad individual termina cuando empieza la del otro. Yo puedo pensar, puedo tener mi ideología política, puedo tener mi pensamiento, pero no puedo imponer mi forma de pensar a otro, y más si lo mío tal vez es erróneo o equivocado. Pero en el mundo en el cual estamos viviendo ahora, esto está creciendo, ¿no? Hay muchos grupos sociales que se están manifestando en querer cambiar muchas cosas de la ciencia, en querer cambiar muchas cosas, ¿no? Y puede haber grupos que apoyen a favor, ¿no? Pero yo considero que la moral es algo objetivo. Como le decía, las matemáticas, 2 más 2 es 4 porque es así, no porque un matemático lo ha diseñado. ¿Qué hace la ciencia más que inventar? Descubre. Más que inventar, lo que hace es descubrir la gravedad, el magnetismo de las leyes físicas. No ha sido creado por los seres humanos. ¿Qué es lo que hacemos? Más que crearlo, lo ha descubierto. Sentimientos que tenemos acá interno, el cuerpo humano, la anatomía. Nosotros no hemos creado el cuerpo. Simplemente la anatomía ha descubierto cómo funciona. Los sentimientos, el amor, nosotros no lo hemos creado. Nosotros lo sentimos, lo hemos descubierto. Es decir, de que hay cuestiones naturales ya en el mundo. Y la moral es una de ellas. Todos los que estamos aquí presentes tenemos la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Nos damos cuenta. Más allá de lo que nos hayan enseñado nuestros padres, más allá de nuestra fe, de nuestros principios, vamos a saber que lo malo es malo y lo que está bien está bien.
Entonces, a eso tenemos que llegar. Porque si los valores empiezan a decir que esto es una construcción, yo diría que no. Yo considero de que la moral es algo propio del ser humano. Todos nos damos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero a veces falta algunas personas que quieren cambiarlo todo, ¿no? Incluso hasta el lenguaje, de alguna forma, he visto que hay grupos que quieren ir modificándolo, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que están apareciendo últimamente, ¿no? A este grupo se le llama los relativistas o la construcción social. Pero hay otro grupo que es muy conservador, es decir, que no quiere cambiar, que dice esto es así y es así, ¿no? Y es el grupo más de la tesis teológica conservadora. Nos dice que los valores existen ya y las personas solo lo descubrimos, ¿no? Como yo les decía, el amor, las matemáticas, siempre ha existido esto. Es propio de la naturaleza. Nosotros no hemos inventado esto. Lo único que hemos hecho es descubrir. Los valores no son un invento del ser humano, son entidades que existen dependiente del ser humano. No lo inventamos, sino lo descubrimos. Entonces, ¿de dónde viene esta postura? ¿Con qué lo relaciona más que todo? Mucha gente lo ha relacionado con el tema de la fe, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde surge la moral? Esa capacidad que tendemos de distinguir entre lo bueno y lo malo. Algunos han dicho, bueno, eso es algo que Dios ha obsequiado al ser humano, ¿no? Las personas creyentes o de la religión apuestan a que los valores han sido instituidos por un ser supremo, ¿no? Al cual consideramos Dios, especialmente en la religión judeo-cristiana, ¿no? Puede ser que esta postura sea compartida por muchos de los que estamos aquí, como también tal vez otros tienen otra forma de pensar, pero esta es una postura que se maneja en cuanto a los valores, ¿no? Muchos consideran de que esto es un principio que ha sido heredado por un ser supremo que nos ha dado la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, incluso la Biblia habla mucho, por ejemplo, el Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos, ¿no? Interesante es para mí estudiar, diría yo, lo que es la ética cristiana o la ética judía, ¿no? Nos habla mucho acerca de la diferencia entre el bien y el mal, esa lucha que hay, ¿no? Que se origina, por ejemplo, en el cielo, ¿no? Con aquel ángel denominado Lucifer, que evidentemente representa el mal, ¿no? Y quiso rebelarse ante Dios. Esa es una postura que se maneja, ¿no? Y que hay dos entidades, ¿no? Una que representa el bien, que es Dios, y bueno, el mal que representa por Lucifer, Satanás o el diablo, como queramos llamarlo. Pero bueno, esto está más parcializado, como les decía, en el campo de la religión. Hay mucha gente que cree que la moral es un origen de un ser supremo, y hay otros que no son creyentes, más que entran en el campo de los ateos o agnósticos. Ellos dicen, no, la moral es algo propio nada más de la naturaleza. En definitiva, yo creo que cada uno tenemos nuestra opinión, podemos pensar de diversas maneras, pero no deja de ser interesante esta postura, de saber de dónde viene la moral, ¿no? De dónde se origina. Para ir cerrando ya con esto, ¿por qué es importante ser un profesional con valores, con ética y con moral? Porque yo les había puesto el ejemplo en el siglo XX, ¿no? Si estudiamos la Segunda Guerra Mundial y descubrimos, nos vamos retrocediendo en el tiempo y vemos a la Alemania nazi, donde fue gobernada por Adolf Hitler, junto a varios oficiales que eran muy despiadados, ¿no? Hermann Göring, Joseph Goebbels, había varios personajes que eran siniestros, ¿no? Dentro de ellos había un doctor incluso, Joseph Mengele, que hacía experimentos con las personas, ¿no? Con los prisioneros. Dice que cuenta la historia, ¿no? Hay una historia que es muy llamativa de una persona judía, y los judíos padecieron mucho, ¿no? Especialmente durante el siglo XX, muchos judíos estuvieron, anduvieron por Europa, ¿no? Especialmente en Italia, Alemania, y había un odio, ¿no? Hacia esa raza, especialmente Alemania con la ideología del fascismo. Quería, obviamente, que una sola raza gobernara en el mundo, ¿no? La raza aria, los blancos. Esto llevó a que el mundo experimentara el infierno, diría yo, ¿no?
Si ustedes se dan un tiempito, algunos que tal vez conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque se han filmado películas, series, es algo que en la historia hay mucho por hablar, vamos a darnos cuenta de que el infierno existió en la tierra, ¿no? Todo lo que lo peor que puede imaginar en este mundo se vivió durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente murieron civiles, sino muchas personas inocentes fueron afectadas. Fue un caos lo que se vivió. Eh, pero lo interesante es de que Alemania tenía gente preparada. Dice que un maestro que sobrevivió, es decir, mejor dicho, una persona que sobrevivió de los campos de concentración, una vez que culminara la guerra y Alemania perdiera, ¿no? Con los aliados, algunas personas lograron sobrevivir, lograron salvarse. Y hay una historia de una persona que le envió una carta, ¿no? A un maestro, explicándole de cómo debería ser la educación. Le dice: estimado maestro, yo soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún hombre debería ver: las cámaras de gas construidas por ingenieros capacitados, los niños envenenados por licenciados en medicina, los recién nacidos muertos por enfermeras entrenadas, las mujeres y los bebés disparados y quemados por graduados de colegio y universidades. Así que tengo mis sospechas sobre la educación. Mi petición es: ayuda a sus estudiantes a ser humanos. Sus esfuerzos nunca deben producir monstruos, expertos o entrenados psicópatas. Saber lectura, escritura y aritmética solamente serán importantes si hacen de nuestros hijos más humanos. Vaya reflexión, ¿no? Alemania tenía los mejores médicos, tenía los mejores ingenieros. Incluso dice que Hitler no solamente aplicaba la fuerza, ¿no? Era astuto para gobernar. Dice que utilizó a muchos intelectuales, reclutó maestros, científicos, para que ellos vendieran al pueblo de que lo que estaban haciendo estaba bien y el pueblo les creía. ¿Cómo Alemania, un país bien estudiado, llegó al borde de actuar de esta manera tan grotesca? Y es que si yo me centro solamente en la parte académica, en ser una persona con muchos conocimientos, pero dejo de lado la ética, es decir, la capacidad de ser humano, de ayudar a las personas, es decir, que no voy a conseguir ese equilibrio que es donde me garantice un profesional de calidad. ¿Lo académico es importante? Claro que sí. A mí me encanta una persona que estudia, que se prepara, ¿no? Yo acabé mi maestría, hice 4 diplomados, pero siento de que los títulos no llegan a ser tan significativos si uno primeramente no es humano, porque antes de un cartón académico lo que uno tiene que ser es una buena persona. Y para ser una buena persona, evidentemente tenemos que poseer valores. Entonces, lo académico cobra relevancia cuando tú eres un profesional ético. Estudia, prepárate, sé el mejor, esfuérzate, lee, no dejes de prepararte, pero también no descuides la parte ética, porque no tiene sentido si nosotros no somos personas que cultivan lo ético, nuestra capacidad muchas veces se puede transformar en destrucción, como le pasó a Alemania. Eran expertos, pero evidentemente hicieron mucho daño porque no poseían la ética. Acá Joseph Goebbels estudió medicina, ¿no? Tenía especialidad, un tipo con muchos conocimientos, pero a él le gustaba muchas veces hacer experimentos con niños, con mujeres. Evidentemente esto nos debe llevar a una reflexión. No solamente debemos poseer un título académico, no solamente debemos centrarnos en el conocimiento, que si bien es muy importante, yo diría que también la materia de ética cobra relevancia acá. Por eso considero que un abogado, una abogada necesita poseer la ética. La ética se estudia en casi todas las carreras, he visto yo, pero muchas veces hay muchos profesionales que salen al campo laboral y que carecen de esto. Hace poco yo estuve por la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y visité uno de los cines porque quería ver una película del creador de la bomba atómica, Oppenheimer, ¿no? El cual era una persona que tenía muchos conocimientos en la física, en la matemática, ¿no? Pero que cuando esa bomba se lanzó a Japón, porque Estados Unidos la hizo,
Este científico sintió culpa. Y en algún momento cuando se entrevista con el presidente, porque el presidente estaba alegre porque habían ganado la guerra, él le dice, yo tengo sangre en mis manos, porque a causa de mis conocimientos, a causa de mi preparación, lo he utilizado para destruir, para matar personas. Y es que tus capacidades pueden utilizarse, muchas veces un abogado puede llegar a utilizar su ingenio, su capacidad, muchas veces para defender a una persona que tal vez ha dañado a otra. Ustedes pueden llegar a tener esa habilidad, a transformarse en expertos, pero no dejemos de lado siempre lo ético. Y lo ético nos dice, hay que hacer lo bueno. Si bien debemos poseer la parte académica, no debemos dejar de lado lo que es las acciones que nos llevan hacia el bien. Entonces a mí esta historia me impactó mucho, ¿no? Me lleva a una reflexión. Yo considero que el profesional que tiene calidad en el siglo XXI posee dos elementos, académico y ético. Porque también de ganas sirve muchas veces ser, voy a decir que si me tiro al otro extremo, yo soy buena persona, tengo sentimientos de cambiar el mundo, pero si no estudio, no me preparo, no voy a saber cómo aplicar algunas herramientas. El estudio es importante, claro, nos forma, nos da la capacidad para poder tomar buenas decisiones. Van de la mano lo académico y lo ético. Entonces, si queremos buscar la calidad, que ese es mi deseo, que ustedes puedan ser abogados de calidad, porque muchas veces hay esa costumbre de decir, no, pero ¿por qué estás estudiando derecho? ¿No? Si hay hartos abogados allá afuera. Bueno, docentes también hay hartos, médicos también hay hartos. Pero no busquemos ser cantidad, busquemos siempre ser calidad. Y para ser calidad se precisa la ética y también la parte académica. Este sería el primer tema. Hasta aquí tal vez, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna participación? ¿Algo que quieran comentar? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Carlos Orellana. Sí, evidentemente, eh, quisiera comentar algo también. Bueno, lo peligroso que por ejemplo, los destinos, ¿no? de un país, bueno, puedan ser, digamos, asumidos por un político. Por ejemplo, qué sé yo, en la época de pandemia, pues era el político el que definía muchos temas. Por ejemplo, tratar de conseguir las vacunas a tiempo, en cantidad, en calidad. Entonces, imagínense cuán peligroso es hoy en día, ¿no? Que un político pueda decidir en estos temas que son tan importantes, ¿no? Para la vida de las personas. Y lo propio fue, pues, en la Segunda Guerra Mundial, cuando un político fue el que definió el destino prácticamente de la humanidad, ¿no? A través de su pensamiento, su ideología, etcétera, etcétera, como fue Adolfo Hitler, ¿no? Que él, bueno, quiso exterminar otras razas que ellos creían que eran, bueno, menores que ellos, pues, ¿no? Los arios. Entonces, eso nos tiene que dar también, ¿no? A pensar, a razonar que hay ciertas cosas que son y que van a prevalecer, ¿no? En el ser humano a través del tiempo. Eso quería comentar, doctor. Perfecto, Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? yo, yo también acotando algo con respecto a la moral, doctor, si bien dice usted qué valores tenemos, ¿no? O sea, con qué valores contamos. Yo ayer anoche tomé apunte, el martes tomé apunte, usted habla de respeto, de justicia, libertad, responsabilidad. Entonces yo esta mañana justamente escuché un tema de un padre de familia que decía que hay una ley, la 243, que ha sacado el Ministerio de Educación, donde ahora al estudiante no se le puede exigir una puntualidad. Entonces ahí, ¿qué estamos perdiendo? Valores, responsabilidad.
ética, moral, porque antes era llegar a la hora al colegio, por ejemplo, ¿no? A la escuela, teníamos un horario. Pero ahora dice que esa ley está vigente, doctor. No sé si usted me puede sacar de la duda, que donde el alumno puede llegar a la hora que se le dé la gana y el maestro sí o sí lo tiene que recibir. Eso es lo que escuchaba hoy de un padre de familia. Sí, Entonces, ¿cómo empezamos si estamos estudiando? ¿Cómo pretendemos mantener esos valores dentro de la familia, digamos, ¿no? Peor será afuera. sí, gracias, bien por tocar ese aspecto. Le comento que yo también soy profesor del nivel secundario. Bueno, yo ya en este rumbo más me dedicaba a la educación, ¿no? He trabajado en educación especial, en universidades y en colegios también. Eh, y yo les podría decir que sí, está aplicándose, ¿no? Evidentemente el hacer uno respalda mucho, hay una protección enorme hacia el estudiante en la cual limita a la educación del maestro, ¿no? Hoy en día yo diría de que yo que he sido también obviamente en el colegio que hoy me toca dar clases, he sido ex estudiante de ese colegio, el ESPADI, ¿no? Donde es un colegio religioso, cristiano, y donde hay muchas medidas que son estrictas y una norma interna, ¿no? Pero que hoy en día cuesta cada vez ponerla en marcha, ¿no? Porque el Ministerio de Educación como que expone, ¿no? De alguna forma no deja proceder a ciertas normas, porque hoy en día hay una sobreprotección muy ardua, diría yo, hacia el adolescente, hacia el estudiante, en todo sentido, lo cual no permite educar de una manera como tal vez muchos acá hemos sido educados, tal vez en nuestra época de colegio, ¿no? Si bien hay muchas cosas que han avanzado, que han sido importantes en la educación, como el tema de que hoy en día al estudiante no se lo puede tocar, ¿no? No se lo puede, obviamente, discriminar ni nada de violencia, pero hay muchas limitaciones, ¿no? Que permiten que a veces el estudiante sea muy sobreprotegido, hasta el tema de aplazar a un estudiante en colegio. El profesor tiene que hacer un montón de respaldos eh, y aún así está condicionado, ¿no? Antes el profesor era dueño de su materia y veía conveniente si tenía que aplazarlo porque no había cumplido. Pero hoy en día diría yo que hasta a veces exigen que el estudiante apruebe por aprobar, ¿no? Y de alguna forma la educación está corriendo peligro, ¿no? En el ESPADI es un colegio donde, por ejemplo, el estudiante tiene que ir bien recortado, si no, no se le permite ingresar. Lo propio a las señoritas, ¿no? El tema, se limita mucho el tema de lo que es los maquillajes y todo eso. Pero de alguna forma eso cada vez está costando más aplicar, ¿no? Como hay mayores libertades. Entonces, eso hace de que el maestro quede condicionado, diría yo. Hay que saber utilizar muchas las palabras porque hoy todo puede ser interpretado como daño psicológico también. Entonces, hoy por eso los sociólogos o psicólogos han denominado a la nueva generación los chicos de cristal, ¿no? Porque son muy vulnerables, no están creando un carácter, es decir, se frustran rápidamente. Y tal vez yo veo a veces la generación de nuestros abuelos, la generación del pasado, o muchos tal vez hemos sido educados de una educación diferente, esa generación de hierro, ¿no? Que evidentemente la cual ha sido criada bajo una educación rígida, una educación en la cual la disciplina era fuerte, pero hoy en día todo es interpretado como violencia, ¿no? Ya sea psicológica especialmente, y esto condiciona mucho la labor del maestro, ¿no? Tema de, como les decía, la puntualidad, ¿no? Que igual tienen que ingresar, porque si no, si se los deja ahí, puede ser un riesgo, como que puede ser discriminado. Yo veo que no solamente muchas veces, mucho tiene que ver también el tema de los padres, ¿no? El tema de la educación. He visto muchas veces que también muchos padres están accediendo a una sobreprotección y de alguna forma nos está costando la educación de las futuras generaciones que en definitiva van a gobernar este mundo, no van a ser los que van a tomar decisiones porque nosotros estamos de pasada. De acá a un tiempo nosotros, el grupo de nuestra generación, cumplirá su objetivo en este mundo, pero detrás de nosotros viene una generación, ¿no? Y hay que saber cómo será el futuro de acá a poco, ¿no? Nosotros no estaremos para siempre, pero desgraciadamente diría yo que la educación es condicionada, especialmente en el colegio es muy diferente.
el trato tiene que ser distinto y hoy los chicos como que se han concientizado de que van a probar, de que puedan hacer lo que quieren y eso corre riesgo, ¿no? Yo diría que cuesta hoy en día ser docente, diría, especialmente en colegio, porque hoy en día el docente está visto siempre como el malo de la película y si nosotros tenemos la oportunidad de ser padres, tratemos siempre de colaborar, diría yo, en la educación de nuestros hijos, porque yo pienso de que el colegio es un complemento. La verdadera educación nace en la casa, ¿no? Como usted lo decía, los valores se forjan en el hogar. Entonces, es de ahí donde es el punto de partida, ¿no? Cuando el estudiante tiene valores, evidentemente el maestro puede cumplir con su labor, ¿no? Está para apoyar simplemente. Pero hay muchas cuestiones en este tiempo. Bien que haya tocado ese punto que nos hace pensar de que estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a valores, diría yo. ¿Hay alguna otra consulta, tal vez alguna otra opinión? Bueno, doctor, sobre ese tema de los maestros, por ejemplo, leí también ayer en internet de que un estado, en un colegio de un estado en Estados Unidos, por ejemplo, los maestros pidieron que la Guardia Nacional intervenga en algunos colegios, por ejemplo, en ese estado. ¿Por qué? Porque ya dice que ellos no pueden ni entrar a las aulas, porque hay mucha droga, sexo ¿no? entre los jóvenes. Ya dice que es una situación que es incontrolable. Imagínense, ¿no? Que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, en un país desarrollado, ¿no? Que Bien. es supuestamente el mejor, pero ocurren estos temas, ¿no? Eso. Exactamente, ¿no? Evidentemente vemos que un país de primer mundo, diríamos, como Estados Unidos, ¿no? Con toda la potencia que tiene, le está costando, ¿no? Estados Unidos es un país donde la gente es muy vulnerable, tal vez por el ritmo de vida, ¿no? Es muy acelerado, es otra realidad y el estrés, la ansiedad es diferente, ¿cierto? Pero eso ha llevado a que haya un descontrol, ¿no? A veces hemos visto las masacres, los asesinatos que se han dado en los colegios. Entonces yo digo por eso que la educación es clave, ¿no? Si dejamos, si somos permisivos en cierto aspecto, si la disciplina, porque en definitiva nosotros estudiamos la ley porque la ley impone el orden, ¿no? Es decir, que el orden nos forja de alguna forma, hay que entender, hay que hacer entender de que la formación nos lleva, nos conduce hacia el futuro, ¿no? Yo diría que a los chicos muchas veces la formación va a ser de que ellos entiendan cómo realmente es la vida, ¿no? Pero hoy en día ellos están siendo muy distraídos tal vez por el entretenimiento y de alguna forma ha habido cierto descuido de la labor tal vez en la casa y eso yo diría de que hay que reivindicarse los valores, ¿no? Por eso pienso de que los valores tienen que tomar no es algo de moda, ¿no? Los valores no es algo temporal, es algo eterno, ¿no? Pero que en este tiempo está escaseando, ¿no? Y que nosotros como padres tenemos la obligación de siempre poder trabajar y también como profesionales, ¿no? Para que esto no se pierda. Es decir, que las obras de bien, las acciones positivas, no dejen de cesar en esta tierra, ¿no? Que cada día diría yo que es más decadente. Muy bien, vamos a tomarnos unos 10 minutitos, luego vamos a hacer el último tema de manera rápida para que así también podamos concluir nuestra clase. Vamos a tener hasta las y 55 ya. Volvemos a las 55. Si empezamos puntual, vamos a terminar puntual la segunda clase. ¿Les parece? Muy bien. Ahí donde estamos podemos quedarnos, apagar nuestras cámaras en 10 minutos, retornamos.
Muy bien, vamos a continuar ya con esta segunda parte y de esa forma poder cerrar ya nuestra segunda clase. Vamos a continuar con un nuevo contenido y en este caso vamos a hablar sobre la ética y el lenguaje, ¿no? La importancia de saber de que nuestras palabras, que si bien podría animarme a decir de que de eso vive el abogado, de su buena oratoria, su buena persuasión, de su palabra, es decir, que las palabras tienen una riqueza fundamental, ¿no? En nuestra profesión, ¿no? En definitiva, si nos ponemos a pensar, vamos a vivir de nuestra oratoria. Obviamente que la oratoria tiene una conexión con lo que hay en nuestra mente, con lo que cultivamos, ¿no? Entonces nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje que no descuide la parte ética, ¿no? De esa forma vamos a repasar. Hablamos, ¿no? Hace poco recordamos lo que es, lo que fue en algunos personajes de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocasionó, ¿no? Adolf Hitler eh, durante ese evento catastrófico que el mundo vivió, pero dice que él no trabajaba solo, ¿no? Por ejemplo, uno de sus ministros, el ministro de propaganda, un tipo clave para propagar su ideología fue Joseph Goebbels, ¿no? Goebbels en algún momento dijo, una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. Es decir, que cuando tú repites una mentira constantemente, al final te terminan creyendo, se convierte en una verdad. Goebbels lo aplicaba esto en los medios de comunicación, ¿no? Por eso es que los medios de comunicación tienen un poder importante, ¿no? Se le ha denominado el cuarto poder, porque tienen la capacidad de persuadir o manipular a las personas, ¿no? Entonces, en Alemania, por ejemplo, se utilizó mucho el cine alemán. Se utilizó mucho el periódico, las propagandas, en las cuales hacían ver de que los judíos eran los malos, ¿no? Y que la gente tenía que dejar todo ese odio en ellos, ¿no? Depositar ese odio. Goebbels fue astuto en ese aspecto, ¿no? Goebbels era la mano derecha de Adolf Hitler. Se presume que si él moría, Goebbels iba a tomar el mando. Fue tanto su fanatismo, por ejemplo, de Joseph Goebbels, que cuando Hitler estaba perdido porque ya Alemania iba a perder la guerra y termina suicidándose, Goebbels también se va a suicidar con él, ¿no? Y no solamente él, sino también su mujer, sus niños. Evidentemente era una persona siniestra, ¿no? Eh, es importante saber de que, pero que es muy estudiado Goebbels, especialmente en la carrera de comunicación social, de ver cómo los medios tienen un poder, ¿no? El poder muchas veces de transformar una mentira en verdad. Pero ¿qué es la ética? La ética desde un lenguaje prescriptivo significa tú debes, es un deber. Este concepto igual me gusta, ¿no? Si bien yo les he mostrado el otro concepto un poco más técnico, diríamos que la ética también es un deber. Tiene que ver, por ejemplo, con eh, algo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tendríamos que ver acerca de que es una obligación. Como yo les decía hace rato, tú tienes que hacer el bien no por interés, sino porque es tu deber, porque en realidad, en definitiva, es lo que nosotros sentimos dentro de nuestra naturaleza que es lo correcto. Entonces, Heráclito, que fue un filósofo griego también, decía que es la forma de vivir correctamente, ¿no? Vamos a ir adelantándonos, estos conceptos son muy teóricos, que ya lo vamos a ver porque hace un momento uno de los compañeros tocaban lo que es lo político. En algún momento vamos a tocar también la ética política, vamos a poder tal vez darnos cuenta de la importancia que tuvo los ciertos mandatarios, ¿no? Los libros que se han escrito de cómo debe ser la cuestión de gobernar, por ejemplo. Es importante estudiar la ética política, la ética cristiana también, la ética teológica. Si bien vimos lo que es la filosofía, de esta forma vamos a buscar diagramar la ética y partirla en muchos campos, ¿no? Hasta llegar a la jurídica, que es la que nos concierne a nosotros. Ética kantiana.
también la vimos hace rato, ¿no? Que era, Emmanuel Kant tenía dos formas de ver, la aristotélica también. Bueno, por ejemplo, las personas tienen muchas formas de ver las cosas, ¿no? Algunos juicios que hacemos nosotros. El juicio de valor, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de una persona a través de su formación, sus creencias, su experiencia, tiene una opinión sobre algo, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia no es la misma que la de ustedes. Tal vez ustedes tienen otras experiencias, tienen otra forma de pensar en ciertas cosas, y entonces cada uno opina desde su juicio de valor. Es decir, que para mí por ahí algunas cosas tienen más valor, mi teléfono puede tener más valor que para algunos de ustedes. Es decir, de que algunas cosas nosotros le damos más valor que otros, ¿no? Porque ahí está la riqueza, cada persona tiene una forma de pensar distinta, ¿no? Y a veces no podemos coincidir porque evidentemente tal vez hemos tenido otro tipo de formación, otras experiencias, y entonces cada uno quiere opinar desde su experiencia, desde su conocimiento, como que si fuera algo verdad, ¿no? Yo considero de que cuando vertimos un juicio de valor, es importante saber de qué es nuestra opinión y que hay que se tiene que respetar. Pero sin embargo, nuestra opinión muchas veces no puede ser una verdad. Había un abogado, por ejemplo, Ben Shapiro, que decía, está mi opinión y está tu opinión, pero en definitiva lo que tenemos que buscar es la verdad. Los griegos crearon el debate, por ejemplo, y el debate, ¿cuál era el objetivo del debate? No era humillar al contrincante, es decir, mostrar que yo sé más que vos o que vos sabes más que yo, sino cuál era el objetivo: que ambos en la discusión, en el debate, puedan crecer, intercambiar opiniones. Ah, yo no lo había visto de esa forma. Ahora aprendí algo nuevo. Tú aprendías de tu contrincante y él aprendía de ti. Entonces ambos salíamos enriquecidos, ¿no? En lo que es el debate. Entonces los juicios de valor son lo que nosotros hacemos de acuerdo a nuestras experiencias, nuestros criterios de vida. Yo diría que es algo subjetivo, ¿no? Para mí tiene más valor tal vez este color, este equipo de fútbol, tiene más valor eh, hacer esto en mi día libre. Otra persona dirá, para mí tiene más valor esto, esto. Son opiniones, es decir, no dejan de ser opiniones. Una opinión no se puede convertir en una verdad. El juicio de hecho, entonces, busca un hecho, ¿no? Que sea algo objetivo, como yo les decía hace rato, hay cuestiones que son objetivas en la vida y que nuestra naturaleza las pueden percibir. Es decir, que no tienen discusión. Esto es azul, esta camisa es azul y va a ser siempre azul. No podemos cambiar y decir es verde, ¿no? Entonces la física, la matemática, incluso la moral, son objetivas, ¿no? Y habíamos dicho que la moral es un acto mental en lo cual podemos diferenciar entre lo correcto o incorrecto, ¿no? Por ejemplo, ya salteándome un poquito a lo que va a ser la ética cristiana, porque vamos a ver la ética política, vamos a hablar un poco también de ética jurídica, del derecho, pero también en la fe se habla bastante de la ética, ¿no? Hay un versículo, un capítulo en Juan 8:11, por ejemplo, en el cual hablan acerca de una historia que le acontece a Jesucristo, ¿no? Durante ese tiempo, la mujer que era considerada adúltera, es decir, que engañaba al esposo, tenía que ser apedreada, ¿no? Evidentemente había, vamos a decir, un valor, no, un valor mínimo hacia el rol de la mujer, ¿no? La mujer era muchas veces condenada, ¿no? De una manera drástica. Por ejemplo, la Biblia es interesante porque aplica el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Muchos de nosotros habremos escuchado eso, ¿no? Que la Biblia dice hay que aplicar el ojo por ojo y diente por diente, es decir, una venganza. Alguien que me hace daño, yo también tengo el derecho de obrármelas. Pero no era tanto así. Si uno estudia bien la Biblia va a encontrar de que ahí también se aplicaba un método jurídico. Por ejemplo, el ojo por ojo y diente por diente, si yo quería que eso se aplicara con alguna persona que me hizo un daño, yo tenía que llevar eso ante los jueces. Por eso hay un libro en la Biblia que se llama Jueces. Y ellos tenían que examinar el caso y evaluarlo, ¿no? Y si ellos decían, ah, tú puedes aplicar, obviamente, una venganza, ¿no?
para que esa persona sufra o pague el daño que ha causado. Pero en este caso Jesús dijo, yo no vengo a enseñar el ojo por ojo y el diente por diente, sino que Jesús, al ver la situación de esta mujer, dice que un grupo de personas le trajeron, ¿no? Esta mujer que había cometido un pecado y que era visto como un delito en ese tiempo. Las leyes obviamente eran más extremas en ese tiempo, ¿no? Eh, y la ley del Antiguo Testamento decía de que había que apedrearla. Entonces, como aquí hablamos en términos coloquiales, a Jesús, diría yo, le querían hacer pisar el palito. Porque si Jesús decía, está bien, apedréenla, muy probablemente la gente que estaba ahí le hubiesen dicho, pero ¿acaso no eres el Hijo de Dios? Tú no predicas de amor. ¿Por qué permites eso? Y si Jesús hubiese dicho, no hay que apedrearla, la gente que estaba ahí hubiese dicho, pero ¿acaso tú no cumples la ley? Porque la misma ley de los judíos decía de que tenía que morir esa mujer al ser adúltera. Entonces, ¿cómo tú siendo el Hijo de Dios no vas a cumplir la ley? Porque el mismo Jesús antes dijo que no vino a cambiar la ley, sino venía a cumplirla. Entonces, ¿qué hizo Jesús en una situación como esta? No dijo ni sí ni no. Jesús sabiamente dijo que lance la primera piedra que nunca aquí ha cometido un pecado, que se anima a tirarle la piedra a aquella persona que es perfecta, que nunca ha cometido algo malo en su vida. Demostrando así de que la ética cristiana tenía que ver con una forma de perdonar, con una forma de obviamente reivindicar a la persona, ¿no? Es decir, que el lenguaje que aplica Jesús es un lenguaje muy significativo para un crecimiento, ¿no? Es por ello de que muchas personas han optado por el cristianismo como una forma de poder crecer o mejorar o poder perdonar. Yo creo que hay que buscar la forma, ¿no? Hay muchas personas que son de fe y han alcanzado esto. Si bien la religión, vamos a decir que muchas veces se ve envuelta en situaciones polémicas, cuando uno estudia bien a fondo el personaje central de la religión, que es Jesús, se va a dar cuenta de que es interesante analizarlo, ¿no? La conducta de vida. Incluso está probado, ¿no? Por el mismo mundo de los historiadores, por eso a veces se cita, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, porque en definitiva no solamente la Biblia habla de Cristo, ¿no? Ha habido escritores externos como Tácito, Flavio Josefo, escritores de renombre, que también escribieron sobre Jesús, dando a entender de que su existencia fue válida en la tierra. Lo único que dudan tal vez las personas que no son creyentes es el tema de la divinidad, ¿no? Si Jesús era una persona que hacía milagros, si resucitó, eso es lo que más se duda, pero el tema de que haya existido y haya estado en este mundo, en realidad los mismos historiadores concuerdan de que sí. Hasta la revista Time, que es una revista destacada en Estados Unidos, lo ha considerado el personaje más importante de la historia, ¿no? Por encima de muchos, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, que también hablaron sobre cosas interesantes, ¿no? Por eso digo de que es interesante la ética cristiana. Es un lenguaje en el cual se aplica un crecimiento en las personas, ¿no? Que va orientado hacia el bien. Pero, ¿qué es ética y lenguaje? Esto era manera de ilustrar, ¿no? De poner ejemplo. La ética del lenguaje es una de las claves del éxito de la convivencia ciudadana. Las palabras tienen alto poder de incidencia en la diversidad del comportamiento humano. El profesor el profesor francés Michel Lacroix clasifica las palabras en dos categorías, tóxica y benevolentes. Las palabras tóxicas son las ofensivas, las burlescas, las que hieren con mordacidad y el que está herido espera la oportunidad de convertirse en verdugo y busca a alguien para lanzar sus ataques verbales. En cambio, las palabras benevolentes son las que generan mayormente respeto, ¿no? Edifi- Son las que edifican y suscitan armonía en las relaciones humanas. Entonces yo puedo poner esto, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que propone Michel Lacroix en el lenguaje? Existen dos formas, ¿no? La tóxica y las benevolentes. Se estipula, por ejemplo, muchos psicólogos dicen de que si nosotros repitiéramos constantemente las cualidades positivas que poseemos como personas, nuestra autoestima mejoraría, ¿no? Todos viviríamos un poco más felices. Pero muchas veces como personas no nos centramos en lo bueno, ¿no? Si nos ponemos a analizar nosotros y hacemos una reflexión de nuestra vida, todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas.
Tal vez algunos somos impacientes, tenemos un carácter fuerte, pero también tenemos cuestiones buenas. Nos gusta en algún momento ser honestos, honrados, tratar bien a los demás. Yo creo que las personas alternamos entre eso. Todos tenemos cualidades positivas como también negativas. Pero muchas veces cuando vemos algo negativo, resaltamos más que lo positivo, ¿no? ¿Cuándo habrá sido la última vez que yo a mi colega de trabajo le habrá dicho, ¿sabes qué? Me gusta lo paciente que eres, ¿no? O mira, eres muy bueno en esto, ¿no? O tal vez, ¿cuándo habrá sido la última vez que yo le habré dicho a mi esposa, a mi esposo, algo positivo? Siempre vivo diciéndole cosas negativas, o a mis hijos muchas veces, ¿no? Me centro solamente en lo malo, no me centro en lo bueno. Si nosotros diríamos más cosas buenas que malas, aplicaríamos lo que son las palabras benevolentes que tienen importancia, son importantes en la autoestima de las personas, ¿no? Entonces nuestro lenguaje tiene que ser diplomático, tiene que ser un lenguaje ético, que impulse siempre a un crecimiento, ¿no? Las palabras tienen un poder, como le decía, un poder obviamente de convencer, de persuadir, pero cuando las palabras son tóxicas van orientadas a destruir, ¿no? Algunas reglas yo puedo poner en el examen, ¿no? Ya para ir cerrando esto. Mencióneme 2 o 3 reglas de Michel Lacroix sobre ética y lenguaje, ¿no? Algunos principios interesantes, ¿no? Mi palabra debe ser cordial, debo saludar, despedirme, dar las gracias. Educación básica que tal vez todos conocemos, ¿no? Pero mi palabra debe ser amable, debo dejar en el aire una suerte de puntos suspensivos para que el otro no se exprese, no ridiculizar a nadie en público. Es decir, que uno de los principios interesantes es de que nosotros debemos aprender a felicitar siempre en público y a llamar la atención si en algún momento tenemos el cargo de líder, porque a eso apostamos con ser profesionales, ¿no? Nosotros queremos en algún momento liderar, no queremos solamente ocupar un plano secundario, pero yo diría que para liderar un grupo tienes que saber expresarte, tienes que saber hablar. Tu oratoria es clave en tu liderazgo, ¿no? No existe un líder que no sepa expresarse y el abogado sabe hablar. Entonces, es importante que tus palabras siempre sean eficaces, ¿no? Y si en algún momento tenemos que llamar la atención a alguien, es importante siempre hacerlo de manera privada, ¿no? Y que cuando tenemos que felicitar a alguien, hacerlo de manera colectiva, en público, ¿no? Mi palabra debe ser positiva, debo ser una fuente de inspiración para los demás. Mi palabra debe ser respetuosa de los ausentes. Debo evitar el encadenamiento incesante de juicios sobre los demás como si la conversación fuera un tribunal virtual. Mi palabra debe ser tolerante, debo exponer mi punto de vista de manera no violenta, escuchar las opiniones distintas a la mía, ¿no? La buena voluntad de discutir y escuchar es el fundamento de la democracia. Parece cuestiones sencillas o básicas que todos podemos decir, claro, Lisa, nosotros entendemos, ¿no? Cómo debe ser de alguna forma respetar las opiniones de los demás, pero muchas veces tal vez nos cuesta aplicarlo, ¿no? Ser tolerante ante la opinión ajena, saber de que vivimos en un estado de democracia, cada cual puede tener su forma de pensar. Es importante de que nosotros, si no coincidimos, podamos respetar, manejarnos siempre en el marco del respeto. Mi palabra debe ser guardiana del mundo, debo mostrar admiración por los que me rodean, el mundo natural y el social. Es mejor el exceso de admiración que el exceso de desprecio. Mi palabra debe ser responsable del lenguaje, debo hablar bien, mi lengua materna, emplear la palabra exacta. Respetar la gramática y exceso eh, es el mejor exceso de admiración que el exceso de desprecio. Mejor dicho, perdón, respetar la gramática y la pronunciación, tratar de expresarme con elegancia y refinamiento, ¿no? Evidentemente estamos desafiados a conocer todo el idioma español, es decir, yo digo, ¿por qué a veces repetimos las mismas palabras, no? Claro, es la que hablamos en nuestro entorno, en nuestra región. A veces vemos la tele y las mismas palabras que hablan, nosotros las decimos. Las que hablamos con el vecino, los amigos, son las mismas. Pero si nosotros empezamos a leer, por ejemplo, vamos a obtener un vocabulario, un repertorio más amplio. Y yo creo de que eso es necesario en el abogado. La lectura nos da esa capacidad de poder hablar mejor, poder expresarnos mejor, incluso tener un vocabulario más amplio. Y a la hora de debatir, de argumentar, eso nos beneficia un montón. Los términos que empleamos.
Otro aspecto es que para mejorar incluso nuestra ortografía, ¿no? A veces me ha tocado a mí trabajar como servidor público en el municipio en algún momento y a veces tenía la función de revisar los informes y veía informes de muchos profesionales de diversas áreas, ¿no? Pero que tenían esos errores ortográficos. Y es que un título universitario no nos garantiza de que nosotros cultivemos ese buen hábito de escribir correctamente, ¿no? Yo diría de que una de las cosas que nos ayuda a combatir la ortografía es el tema de la lectura también, porque cuando yo leo, conozco las palabras, empiezo a diferenciar las vocales, los términos, me empiezo a asociar con las palabras y entonces empiezo a escribir correctamente. Usted como abogado va a redactar, obviamente va a hacer informes de acá a un futuro y es importante tener un uso adecuado del lenguaje. Mi palabra debe ser verdadera, debo evitar la mentira, los eufemismos hipócritas y las exageraciones injustas. Eso es tener ética en el lenguaje, ¿no? En síntesis, que nuestras palabras siempre sirvan para aportar, no para destruir, ¿no? Que si nosotros tendríamos ética en la forma de expresarnos, como digo, haríamos del mundo algo mucho mejor, ¿no? Incluso podríamos entre nosotros levantarnos el ánimo y cada día andar de un buen humor distinto, ¿no? Pero muchas veces las palabras simplemente las aplicamos muchas veces para dañar, ofender, y es evidente de que si bien son normas básicas, como les decía yo, de educación, es importante de que nosotros tengamos ese buen hábito, ¿no? Porque en definitiva la ética es algo que está en nuestro ser y que de alguna forma se adentra en nuestro lenguaje, ¿no? Y nuestro lenguaje siempre tiene que ir hacia lo positivo, hacia lo correcto. Entonces vamos a quedar hasta aquí. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Esta diapositiva yo la voy a subir eh, a la plataforma en la cual también voy a subir, bueno, la otra que ya les mostré hace un instante, ya está ahí en plataforma. También está el libro El alma de la toga y también está la grabación pasada, ¿no? De la clase. Entonces, este sábado nos reencontraríamos. Me gustaría su participación para que así podamos poder trabajar en conjunto, ver algún práctico que tal vez vamos a poder realizar ahí de manera grupal y aprovechar el tiempo, ¿no? Que solamente tenemos los días sábados para vernos de manera presencial. ¿Hay alguna consulta más, tal vez sobre el tema que recién vimos o alguna otra pregunta, algún comentario con respecto? Doctor, buenas noches. Quería preguntarle sobre los temas que usted nos dijo que ya había subido a la plataforma, pero pasa que yo intento ingresar a la plataforma, pero no se me da la parte para ingresar. No sé si seré yo la única que tengo el único problema o hay veces, por ejemplo, anteriores, pasaba que no podíamos ingresar a la plataforma por el tema de que eh, creo que tenía la central que regularizar o no sé, dar unos ajustes, pero ahora intento ingresar y no me da, digamos. Ya. ¿Por qué será, no? ¿Alguien ha ingresado ya? Creo que he visto ahí en la plataforma unos dos, tres estudiantes parece que han podido ingresar, pero si hubiera algún problema con el tema del ingreso, sería bueno contactar con la jefe de carrera, la doctora Miriam, o con la ingeniera Ivana Bolaños de la universidad, y ellos van a poder facilitar, ¿no? Van a poder darle la solución. Debe haber algún percance, ¿no? Pero si en algún caso ustedes no pueden descargar por ahí algún tema o algo, no duden en escribirme, ¿no? Tal vez no le voy a responder en ese momento, pero me voy a dar el tiempito para mandarles tal vez internamente la diapositiva. Pero por lo general, yo diría de que sería bueno que puedan contactarse ahí con la administración central y seguramente le van a dar solución, ¿no? Porque la plataforma, hasta tengo entendido, está siendo utilizada de uso regular, ¿no? Tal vez pueda haber alguna dificultad en su caso, pero cualquier cosa que quieran preguntarme de manera interna, estamos siempre para responder. Eso va a ser subido
Y como les digo, los temas van a estar ahí, ¿no? Simplemente para que ustedes lo puedan utilizar, los tengan, pero en realidad, cuando llegue el momento de evaluar, yo no les voy a pedir a ustedes, estudienme todo, una diapositiva, ¿no? Yo simplemente les voy a decir, estudien, voy a hacer un banco de preguntas y de esa forma, yo voy a seleccionar algunas preguntas más su respuesta y le voy a pasar ese documento. Esto nomás tienen que estudiar, ¿no? Y eso va a ser más fácil para ustedes, ¿no? Ya van a saber lo que puede ingresar en el examen. Algunas de esas preguntas van a caer en el parcial, en los exámenes. Esa sería la metodología. El sábado sí me gustaría que los que van a poder estar presentes podamos participar para que así podamos hacer algún práctico, alguna actividad. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Esta grabación también, por ahí tal vez queremos volver a ver, tal vez alguno hemos entrado un poquito tarde o a veces yo también estoy tan concentrado y van a disculpar si algunos no acepto. Pero tratemos siempre de estar a tiempo en el horario acordado. Yo sé que a veces puede faltar alguna dificultad, puede pasar, pero de todas maneras la grabación va a estar en la plataforma para que lo puedan revisar eh, cuando se puedan dar un tiempito ahí, si es que algo no ha quedado claro o quieren nuevamente ver, ¿no? Lo que ha sido la clase de hoy. ¿No hay consultas? Buenas noches, Licen. Igual mi persona, digamos, se acaba de cambiar de grupo. Y ingresé a la plataforma, pero solo está el tema de la antigua Grecia en la antigüedad y no está el tema de la clase, el video de la clase anterior, porque como yo recién me integraron al grupo, no pasé la primera clase. Entré a la plataforma, pero solo está el tema en PDF nada más. Ya. Eh, Raro, porque ahorita, antes de que empiece la clase, yo lo subí a mi canal de YouTube, tengo un canal de YouTube, que me pueden buscar ahí, ¿no? Está como profe Freddy Samuel Núñez, ¿no? Así como es mi nombre, Freddy Samuel Núñez. Pero seguramente debe ser un problema de la plataforma, entonces, porque a mí me aparece que ahí está el video. Y he subido la diapositiva y hay un PDF más del libro del alma de la toga. De todas maneras, voy a volver a reintentar para volver a subirlo nuevamente, pero sería bueno hacer la consulta tal vez ahí a la administración para ver cómo está funcionando las plataformas para los estudiantes, porque bueno, a los docentes nos aparece bien, ahí me aparece bien, pero Y sí, cualquier cosa, si es que no logran ver, no logra aparecerle, me avisan, yo les voy a mandar el link internamente si alguien quiere verlo o algo. Para que ustedes lo puedan ver ahí en YouTube. ok, Licen, perfecto. Gracias. Muy bien, eso sería, estimados estudiantes, gracias por participar en esta clase, gracias por estar presentes, por, por darnos el tiempo posible, porque en definitiva es admirable el esfuerzo que hacen ustedes porque todos trabajamos, tenemos responsabilidades y sé que entre trabajar y estudiar es un desafío enorme, ¿no? Pero sin duda alguna, sabemos que los resultados van a ser siempre satisfactorios y que todo esfuerzo va a tener su recompensa, ¿no? Estamos para servirle. Nos veríamos el día sábado en la universidad. Que tengan una linda noche. Muchas bendiciones. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches, buenas noches, gracias. doctor. Buenas noches, Compañero. compañeros. Buenas noches, compañero, gracias.